Muy bien, les doy la bienvenida a esta segunda parte de la temática de evaluación de la función endocrina, donde en este caso hablaremos de generalidades de la glándula adrenal, glándula que también se conoce como suprarrenal, justamente por su ubicación por sobre el riñón, como se fijan acá. La glándula adrenal o suprarrenal tiene una forma piramidal, ¿sí? Y mide aproximadamente 3 centímetros, entre 2 a 3 centímetros de ancho, aproximadamente 5 centímetros de largo y 1 centímetro de espesor. Pesa aproximadamente 4 gramos, independiente del peso corporal o de la edad o el sexo. Si hacemos un corte transversal en la glándula, nos vamos a inmediatamente a dar cuenta de que tiene una histología bastante particular. Esta histología también denota la funcionalidad que tiene esta glándula. Así, por ejemplo, podemos definir principalmente tres zonas a priori. Tenemos una médula, ¿no es cierto?, irrigada principalmente por una vena. Tenemos una zona intermedia que le vamos a llamar corteza, ¿sí? Y la cápsula. Tanto la cápsula como la corteza están ricamente irrigadas principalmente por irrigación arterial. Ahora, dentro de lo que es la zona de la corteza, vamos a poder subdividirla también en tres zonas. La primera es la zona glomerulosa, la zona fasciculata y la zona reticularis. Estas zonas, como yo les decía anteriormente, no solamente son delimitaciones histológicas, sino que delimitan, por así decir, también la funcionalidad y la excreción finalmente de las diferentes hormonas que produce esta glándula. La gracia de las hormonas de la glándula adrenal es que son hormonas esteroidales. Eso quiere decir que tienen naturaleza lipídica, que no se almacenan y que por lo tanto deben producirse según la necesidad fisiológica del organismo. Estas hormonas también son, al tener esta naturaleza esteroidal, son lipofílicas, por lo que pueden pasar a través de las membranas celulares pueden atravesar en primera instancia, salir a la circulación y cuando llegan a los tejidos blancos pueden pasar al citoplasma, donde se unen principalmente con receptores que en la mayoría de los casos son translocados hacia el núcleo, donde producen actividad hormonal muchas veces directamente sobre el DNA, ¿sí? Ahora, la evidencia actual sugiere que estas hormonas esteroidales pueden afectar no solamente la transcripción del DNA, sino que también vías alternativas que no son genéticas en el fondo, ¿sí? En circulación, estos esteroides van a existir tanto como especies libres y también unidas a proteínas. La glándula adrenal secreta principalmente hormonas esteroidales, las cuales vamos a dividir en tres grandes grupos. Tenemos primero los mineralocorticoides, como por ejemplo la aldosterona, las cuales están involucradas principalmente en el equilibrio hídrico. Los glucocorticoides, por su parte, como el cortisol, están involucrados en el metabolismo de algunos bioelementos, mientras que los andrógenos, que son principalmente hormonas sexuales, como la androstenediona, están obviamente asociados al desarrollo sexual. La síntesis de esteroides se origina a partir del colesterol, ¿sí? O sea, eso denota la naturaleza lipídica que tienen estas hormonas. Tanto en la zona fascicular, en la zona glomerulosa y en la zona reticular ocurren una serie de reacciones enzimáticas que dan lugar a cada uno de estos grupos enzimáticos, como podemos ver en este gráfico. La enzima P450-SSC, la cual es una enzima microsomal que está involucrada justamente en la síntesis de estos esteroides, es la primera enzima, ¿no es cierto?, que permite la interconversión, podríamos decir, entre el colesterol y en este caso la pregnenolona, ¿sí?, que va a ser el intermediario primario para la generación del resto de los intermediarios que culminan finalmente en la formación de estas hormonas ya maduras. En el caso de los glucocorticoides, cortisol, corticosterona; en el caso de los mineralocorticoides, aldosterona; y en el caso de los andrógenos, la androstenediona
y también la dihidroepiandrosterona, tanto en su forma sin sulfatar y su forma sulfatada. Así podemos determinar, ¿no es cierto?, que la corteza suprarrenal tiene principalmente una función esteroidogénica. La zona reticulosa está asociada a la síntesis de andrógenos suprarrenales, la zona fascicular a la síntesis de glucocorticoides y la zona glomerulosa a la síntesis de mineralocorticoides. La zona reticulosa y fascicular responden al estímulo con la hormona ACTH hipofisiaria. Por eso es que se habla muchas veces también del eje hipotálamo hipófisis glándula adrenal, así como también en algún momento hablamos del eje hipotálamo hipófisis tiroides, ¿ya? Aquí también existe una actividad regulada de forma central, pero en este caso por la corticotropina o ACTH. La zona glomerulosa casi no expresa el receptor de ACTH, pero aquí el estímulo principal va a ser la angiotensina, como vamos a ver más adelante también. Y la médula suprarrenal, que está formada por células con más fines, sintetiza catecolaminas que son capaces de responder al estrés. Por lo tanto, también existe una regulación, como vamos a ver, sobre todo asociada a la síntesis y liberación de cortisol, mediado justamente por procesos de estrés. Bien, esta parte vamos a dejar hasta acá, simplemente servía de introducción. Ya en el próximo video analizaremos justamente las hormonas más en detalle de la corteza adrenal, que es la porción, vamos a decir, de la glándula adrenal que más interés clínico suscita. Así que nos vemos en el siguiente video.